Hola, buenas tardes. Nosotros queremos reflexionar junto con ustedes acerca de diversas situaciones que nos pasaron como docentes durante este tiempo que transitamos de las clases en el currículum, del viejo currículum al nuevo, y también en alguna medida la transición que tuvimos que hacer durante la pandemia. Entonces, pues en primer lugar quisiéramos comentar qué entendemos por psicología social, porque aunque estamos en el ámbito de lo cognitivo-conductual y conductual, etcétera, de todas formas, pues trabajamos un enfoque de psicología social. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva que les estamos mostrando, pues se trata de entender a la persona siempre situada en contextos sociales de práctica. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, nosotros pues estemos atentos al tipo de conductas, comportamientos que están teniendo, siempre estamos pensando en los contextos en los cuales ellos están. Si se trata de secundaria, si se trata de comunidades, si se trata de aquí mismo en la FESISTA acá, ¿no? Y de acuerdo con esto, todas las intervenciones que nosotros hacemos no son de carácter individual. Esa es una cuestión muy importante. Si bien es cierto, podemos estar trabajando con un adolescente en particular, siempre tratamos de ver la construcción de ese problema, cuál es el origen, cómo este problema dio paso a que se presentara en este grupo, en esta persona, en esta comunidad, etcétera, ¿no? Entonces siempre pensamos en la persona como una entidad biopsicosocial, aunque es un concepto pues aparentemente viejo, nosotros lo hemos reactualizado porque pensamos al individuo siempre tomando en cuenta como de una manera indisoluble lo social, las formas de comportarse, lo cultural, las formas de pensar, etc. Nosotros somos parte de un cuerpo colegiado de compañeros y compañeras que damos un conjunto de intervenciones. Estos son los ámbitos o los contextos en los cuales estamos. La maestra Claudia y yo trabajamos con estudiantes de secundaria. La doctora Hilda Rivera trabaja con procesos de duelo, con población diversa. Esto es bastante nuevo aquí en la FES Iztacala porque, pues si bien es cierto, se atendían los casos en la CUSI, ella tiene ya toda una formación muy especializada en atención a procesos de duelo y está formando las nuevas generaciones con esta perspectiva. Entonces eso es muy interesante. En la mañana trabajaron nuestras compañeras lo que son la perspectiva de género, y tenemos también aquí a nuestro compañero Pablo Morales, que trabaja intervención psicosocial con estudiantes de secundaria. Entonces, lo que todos compartimos, en estudiantes universitarios en la FES Acatlán. Entonces, todas estas poblaciones, ustedes pueden ver que es una diversidad que nos ha permitido aprender muchísimo, no solamente pensar cuál es la perspectiva teórica o cuál es la perspectiva metodológica que vamos a aplicar independientemente del contexto en el que vamos a estar. Todos los profesores nos hemos esforzado mucho por aprender qué necesitan nuestras poblaciones. Para cuando transitamos de un viejo currículum, hay que decir que todos los profesores que estamos en este ámbito pertenecíamos a el área de lo que en aquel momento se llamó psicología social aplicada. Ya teníamos mucha experiencia, muchos años de experiencia trabajando en intervención, es decir, somos docentes, todos los que estamos en este ámbito que estoy mencionando, somos docentes que ya veníamos de amplio trabajo en poblaciones. Entonces, en alguna medida no nos costó tanto trabajo transitar hacia esta modalidad de, por ejemplo, las materias de avanzada o las materias de básica, porque ya veníamos con toda la experiencia, ¿no? Y lo interesante fue que, a diferencia de que cuando estábamos en el área de social aplicada,
que había reuniones administrativas, en nuestro caso hay trabajo colegiado, y eso ha sido muy importante, ¿no? A pesar de que, bueno, no a pesar, aun cuando tenemos una diversidad de contextos en los cuales intervenimos y perspectivas, por ejemplo, las compañeras que trabajan género o nuestra compañera que trabaja procesos de duelo, nosotros intervención psicosocial. Con todo y ello, el trabajo colegiado que llevamos es muy fuerte y esto fue producto de entrar en un proceso de cambio curricular. Ese es uno de los aspectos muy importantes, ¿no? A partir de este trabajo colegiado, que ha implicado reuniones, seminarios, cursos, lecturas compartidas, y ha sido muy interesante porque como que todos y todas coincidimos en compartir experiencias y en trabajar de una manera más o menos coordinada. Entonces, muchas de estas cosas seguramente a los docentes que están aquí ya saben que fueron las cosas que tuvimos que hacer ante el cambio curricular, revisar las planeaciones didácticas, actualizarnos en los referentes teóricos, pero lo que fue muy interesante fue que lo hicimos en grupo. Hubo otros cuerpos colegiados que quizás no trabajaron todos, sino algunos como los más representativos, mientras que en el caso de nosotros, pues hasta nos pusimos a buscar bibliografía todos juntos, la revisamos, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, ya tenemos ahí avanzado, si se aprueba lo de el examen general de conocimientos, ya hasta eso tenemos avanzado, ¿no? Entonces esto nos ha dado oportunidad a aprendizajes nuevos. Yo creo que esa es una de las cosas que ha sido muy, muy significativa, ¿no? Y justamente hemos pensado siempre en la articulación entre la teoría, la docencia y la intervención. Creemos que la docencia no puede ir separada de la investigación, por ejemplo. La mayoría, si no es que todos, tenemos nuestros artículos, nuestras publicaciones, nuestras presentaciones en congresos de datos que emergen de la intervención, y a la vez la investigación que hacemos retroalimenta lo que se debe de hacer tanto en la docencia como en la intervención. Esto data de que desde antes, pero ahora se reforzó. ¿Por qué? Porque hace muchos años pues uno llegaba con la idea de aplicar alguna teoría novedosa para trabajar, por ejemplo, con adolescentes o con procesos de duelo, pero cuando uno se enfrenta a la realidad, pues te das cuenta que lo que se publicó en otro lado, en otro país, con otra población, pues no se ajusta. Entonces el estar en esta fuerte articulación entre los aspectos que estamos mencionando nos ha permitido responder a las demandas y a las demandas que hay en las diferentes poblaciones, ¿no? Y además de eso, el que, por ejemplo, que es lo que va a continuación a decir las compañeras, el que haya una relación entre la maestra que da teoría, la que da metodología, la que da avanzada, la que da tutoría, que tengamos una comunicación importante, eso nos da también oportunidad de decir qué se necesita para la formación del estudiante. Entonces, no digo que estemos al 100, que ya lo tengamos completamente dominado, pero sí nos hemos esforzado mucho en que la docencia, en que ser docentes, parta de este trabajo colegiado, actualizado en procesos de actualización. No digo que de actualización docente, porque en eso no hemos estado, porque nos ganan luego los tiempos, pero sí en actualización de contenidos, articulación de contenidos, etc. ¿Ok? Entonces, esto lo va a exponer la compañera. Sí, gracias. Bueno, la manera en la que hemos logrado articular las materias que tenemos están pensadas desde las prácticas. Las prácticas tanto social como avanzada, esas dan el eje para definir cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos en los diferentes escenarios, y entonces desde la teoría, metodología y tutoría buscar material para fortalecer el trabajo de los estudiantes
y que sepan entonces ellos cómo hacer intervenciones, que puedan tomar decisiones a la hora de estar en la práctica. Si bien es cierto que cada práctica tiene un espacio teórico para formar a los estudiantes en psicología, pues también es cierto que la teoría, la metodología y la tutoría van acompañando todo el tiempo estas prácticas, ¿no? Durante todo el año están acompañando estas prácticas. Entonces, como ya lo decía Clau, nos juntamos entre todos los profesores de prácticas, con los profesores de teoría, metodología y tutoría, para estar continuamente viendo las problemáticas que nos tocaron estos años, las cosas nuevas que a lo mejor antes no nos teníamos que enfrentar, pero que en este año surgieron, y buscar bibliografía. De tal manera que la bibliografía tampoco se traslape, o sea, que no veamos lo mismo en práctica que en teoría, que en metodología y que en tutoría. O sea, que cada lectura pueda aportar a cada materia y que cada lectura aporte al estudiante para que sepa planear las intervenciones de acuerdo a la necesidad del escenario en el que está. Y entonces, al final del semestre y en el segundo semestre, en el semestre par, al final del año, el estudiante o la estudiante están en condiciones de elaborar para la materia de tutorías, pero también para teoría y metodología, un proyecto que sea original, que tenga que ver con la práctica con la que estuvo trabajando y que esté en condiciones hasta de ser publicable. Que pueda el alumno incluso titularse o que le sirva de base para titularse con este proyecto que generamos de manera coordinada en el área. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con esta parte que comentaban las compañeras, al hacer intervención psicosocial, las demandas son cambiantes. Del momento en el que se pensó en este nuevo plan curricular a este momento, han surgido una serie de problemáticas sociales, políticas y una pandemia que no esperábamos. De tal manera que los temas emergentes, los temas que hoy tenemos que tratar, más aún los temas que ya estaban en el debate, como era la violencia de género, pues tienen que ser vistos desde una mirada diferente. Y a veces sí nos sentimos quienes estamos al frente de las intervenciones, pero quienes también estamos al frente de impartir teoría y metodología, nos sentimos muy atados, porque las demandas en la contemporaneidad son otras, ¿no? Los sociólogos ya nos advertían cuando empezó la pandemia, que ya se había visto en otras crisis humanitarias, que después de una crisis venían los dichosos años locos, que qué íbamos a hacer nosotros como psicólogos, como psicólogas, y lo estamos viendo. Sí, lo que comentaba la compañera Claudia, inició el año pasado con un día haciendo intervención de duelo, y hoy pues precisamente tengo que decido aumentarlo a 4 días, o sea, toda mi práctica se queda aquí, porque digo, si en la casa se ocupa, me quedo en la casa, y es todo el día desde la mañana, y bueno, hoy tenemos que ver que son demandas no solamente de la población que atienden los jóvenes que nosotros formamos, sino que también son circunstancias que están pasando los jóvenes que están en formación, que los problemas de depresión, de ansiedad, de intentos suicidas dentro de nuestra comunidad es un factor preocupante, que creo que tenemos que atenderlo, y que hacia allá tiene que ver también la posibilidad de que se pueda hacer más flexible esa parte de teoría y esa parte de metodología para que se adapte a los tiempos. Cuando formamos jóvenes para la intervención, tenemos que tomar en cuenta que no solamente tenemos que formarlos teóricamente, armarlos de estrategias metodológicas, sino que también tenemos aspectos que también permean la intervención y en los que se ven inmiscuidos nuestros estudiantes, como pueden ser los dilemas morales, pero también hay aspectos de tipo ético y hay aspectos de tipo legal. En las prácticas, pues, donde se ven cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género, el trabajo que hacen las compañeras, en secundaria, que son menores,
Yo que atiendo población diversa, también atiendo niños. Entonces, las cuestiones éticas, morales y legales en las cuales tenemos que dotar de recursos, pues también es una parte que tenemos que considerar en la formación para el estudiante. Bueno, y entonces ante estos cambios contextuales, ante estos cambios sociales, no, sí, ya está bien ahí. Ante estos cambios, pues necesitamos nosotros formar estudiantes sensibles a los cambios, estudiantes que puedan tener la flexibilidad para entender que cada día pueden encontrar a personas que se definen de manera diferente, diversa, y que necesitamos ser respetuosos y entender sus demandas. Y que esta formación teórica, metodológica, también tiene que ser lo suficientemente flexible como para que pueda adaptarse a las circunstancias y verdaderamente las intervenciones sean útiles para la población. No es lo importante la formación teórica para nosotros como psicólogos, o sea, no nos tiene que ser de utilidad solo a nosotros, sino que tiene que ser de utilidad a la población a la que va dirigida, ¿no? Y tienen que notarse los cambios en la población en la que estamos haciendo las intervenciones. Y bueno, en ese sentido también nos enfrentamos a cambios grandes por el desarrollo de las TIC, el acceso a la información, el acceso tan inmediato a la información hace que cada día haya más novedad para las intervenciones, ¿no? Más novedad para estrategias, para diseño de estrategias. Entonces, bueno, también necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes estas competencias para que ellos puedan diseñar sus propias estrategias de intervención basándose en la teoría que ya hemos estado revisando en las diferentes asignaturas que tenemos. Y bueno, ya para terminar, creo que una de las grandes condiciones en las cuales nuestra docencia la tuvimos que empezar a desarrollar a partir de la pandemia y a la actualidad, fue una condición que llegó para quedarse, es la docencia vinculada al uso de las tecnologías de la información. Entonces, la docencia en la actualidad ya no se puede pensar, ya no se puede ejercer sin estas condiciones que tenemos aquí. La cuestión híbrida llegó para quedarse y no se va a ir, y creo que cada vez vamos a depender más. Afortunadamente nosotros en nuestro cuerpo colegiado pues empujamos, la doctora Alba Robles pues nos consiguió muchas oportunidades de aprendizaje, como ahí ponemos también, nos apoyamos mucho en nuestros alumnos, rompimos el mito de que los alumnos eran expertos en todo, son expertos en redes sociales, pero no en docencia y uso de TIC. Entonces, pues fue como una retroalimentación, qué sabían ellos, qué sabemos nosotros, y nosotros jalar al estudiantado a un uso pedagógico, por ejemplo, de las redes sociales, de las plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una de las conclusiones que nosotros tenemos acá, de que en la actualidad ser docente implica tener una alfabetización tecnológica y que estamos en el camino de aprender muchas otras cosas más. La tecnología todos los días se va moviendo y tenemos que movernos junto con ellas. Y eso sería todo. Muchas gracias.